la tarde acompañándonos. No se imaginan qué alegría. Cuando uno ve que se hace fan de la obra y no ha hecho, y se le pone a la cosa. Bueno, pues un mes más, una tarde más, nos encontramos aquí para una nueva charla de nuestra asociación. Bueno, esta asociación que no se oye, que no se oye. Bueno, lo voy a poner así y me pongo de pie. ¿Les parece? Bueno, así entonces. Decía que un mes más, una nueva tarde, nos encontramos aquí para escuchar una charla, otra charla diferente. Poco a poco por aquí han ido pasando nuestros queridos compañeros del grupo de trabajo que tenemos dentro de la agrupación astronómica Fuerteventura. El primero de desfilar por aquí, porque yo les voy comprometiendo a todos poco a poco. El primero de pasar por aquí, ¿se oye? Fue el compañero Carlos, que nos habló de los soles de Tejate. Detrás del compañero Carlos estuvo la compañera María, nuestra bióloga y doctora en parasitología, y nos faltaba echarle ahí a otro compañero, este hijo adoptivo majorero, Gianfranco. Entonces hoy nos va a hablar, me lo voy a leer porque si no, no me lo sé exactamente bien, nos va a hablar del contexto del patrimonio histórico, amenazas y leyendas sobre la montaña de Tindaya. Él es miembro de la coordinadora de esta montaña. Gianfranco, bueno, voy a poner las gafas para que me lo vean mejor. Bueno, Gianfranco, les decía, puso en práctica sus estudios sobre electrónica e informática, trabajando a lo largo de casi 3 décadas para algunas importantes empresas multinacionales de innovación tecnológica italianas, estadounidenses, holandeses y japonesas. Ha desarrollado su papel de gestión de grandes proyectos de informatización como solución alterna y también como especialista formador con respecto a los dispositivos biomédicos, introduciendo en el mercado los primeros aparatos para realizar las innovadoras cardiografías cuadridimensionales. Con nosotros esta tarde tenemos a Gianfranco Ostar. Bueno, gracias por venir primero, gracias a los organizadores para darme esta oportunidad de hablar sobre la montaña de Tindaya. Hoy es un día muy particular porque es el solsticio de verano, así que este evento coincide con esta situación tan bonita y particular. Bueno, acepté la propuesta de Salvadora de hablar sobre la montaña de Tindaya con mucho gusto por 2 razones. Ahora rápidamente, una personal, porque la montaña de Tindaya es la razón por la cual yo decidí mudarme aquí en Fuerteventura hace ya más de una década. Y segundo, porque por la profunda tristeza que experimento cada vez que hablo con los quinceañeros de aquí. Porque cuando tú le hablas a los jovencitos de tibiabini y tamonante, piensan que se trata de un medicamento para la gripe. Si te pica la garganta, tómate un tibiabini. Como si estuviera un poco perdiendo el sentido de la interpretación de nuestro patrimonio histórico. Bueno, empezamos. Hace un par de años, Salvadora por esto contactó conmigo, publiqué una novela que casualmente tiene el mismo título de la charla, Tindaya y su magia. Y le dije a Salvadora, pero una novela es un cuento de fantasía. Aquí vamos a hablar de cosas reales, serias y mucho más concretas. Sabidurías ancestrales, hay mucho de esto, hablaremos de esto en particular.
también hablaremos de leyendas y de un monumento natural, declarado monumento natural, la montaña de Tindaya hace mucho tiempo, en peligro. Vamos a definir por qué en peligro, cuál es el peligro. Bueno, todo empezó en 1979. Se empezó a hablar de la montaña de Tindaya en 1979. Esta noche tengo el honor de tener aquí en el público a Pedro Carreño Fuentes, que en el 1979 publicó un artículo y desde ahí todo empezó. Pero enfocamos el primer punto, luchas que se están organizando y se han organizado desde hace décadas para salvar a la montaña sagrada de Tindaya. El proyecto Chiquira es una de estas y hablaré sobre la coordinadora Montaña Tindaya que desde hace muchas décadas trabaja en esto, pero no voy a poner mucho acento sobre esto porque le voy a dejar algunas referencias en internet donde ustedes podrán descargarse toda la documentación que le pueda interesar. El segundo elemento de que vamos a hablar hoy es el contexto por lo que se refiere a la situación del patrimonio histórico de la isla de Fuerteventura. Y sobre todo en esta segunda sección intentaremos contestar a esta pregunta: ¿por qué la montaña de Tindaya es sagrada? ¿Qué hace sagrada la montaña de Tindaya? Y esto será una tentativa de contestar a esta pregunta. La última sección se refiere a la leyenda, a las historias simbólicas que se refieren a la montaña de Tindaya. Bueno, decía que todo empezó en el 1979 con un artículo. No, puedo apagarlo. Y gracias a Pedro Carreño por venir esta noche. Publicó un artículo y su título era Los petroglifos de Tindaya. Se hablaba sobre todo de la descripción de los podomorfos, se hipotizaba algo sobre su significado y algo sobre de qué sirven los grabados de la montaña de Tindaya. Al año siguiente, en el 1980, otro grupo de personas publica otro estudio, el segundo, esta vez un poquito más extenso, de unas 13 páginas, que añade elementos a todo esto. Este es la publicación del 1979 de Pedro Carreño. Desde aquí empieza todo. Todo el mundo empieza a hablar de lo grabado podomorfo y de sus posibles interpretaciones. Bueno, el segundo artículo, el del año siguiente, este era el título: Nueva aportación a la prehistoria de Fuerteventura, lo grabado rupestre de la montaña de Tindaya. Decimos que intenta profundizar los tres elementos y añade algo con respecto al contexto, a los demás yacimientos arqueológicos, yacimientos de los indígenas. A mí me gusta mucho más utilizar el término indígenas que no aborigen, por una cuestión semántica, porque el aborigen los aborígenes son los de Australia, los que desde siempre nacieron ahí, vivieron ahí y desde siempre habitan esta tierra. Como los Amazigh llegaron a la isla de Fuerteventura en un momento muy antiguo, pero llegaron, no me parece correcto utilizar el término aborigen, pero sí indígenas, son los que hicieron la historia de esta isla, por lo menos por lo que se refiere a los yacimientos. Bueno,
entornos arqueológicos hay un montón, la Cueva de los Ídolos, Tara, pero solamente vamos a focalizar 4 o 5 en el sentido de los más relacionados directamente con la montaña de Tindaya. Bueno, en ese artículo se profundizaba un poco la descripción, el estudio crítico de estos grabados. En los años siguientes, sobre todo 2 personas, una arqueóloga, María Antonia Pereira Betancourt, y Juan Antonio Belmonte, que es del IAC, del Instituto Astrofísico de Canarias, los dos trabajaron juntos, publicando un montón de cosas, un montón de informaciones, e intentaron estudiar la montaña de Tindaya también desde un punto de vista arqueológico, solo que por una serie de... intento buscar un término que no ofenda a nadie, por una serie de circunstancias, decimos, llamaron a la Guardia Civil, los políticos de aquí, y los echaron, le impidieron hacer el trabajo de estudio arqueológico sobre la montaña de Tindaya. Así que a hoy todavía no tenemos un estudio arqueológico profundo sobre estos aspectos. Pero hicieron ellos un enorme trabajo a nivel de publicaciones para intentar explicar en detalles a qué se refiere, cuáles son los significados más importantes relacionados con la montaña de Tindaya. Bueno, hemos dicho que a lo largo del tiempo crece esta concienciación a nivel de, por lo menos por una gran parte de los majoreros y también fuera de Fuerteventura, para defender a la montaña. Pero ¿defenderla de qué? ¿Cuáles son los problemas que amenazan? Y esta es la primera sección de la charla. ¿Qué amenaza? ¿Qué es que amenaza la montaña de Tindaya? Bueno, principalmente una acción inadecuada desde el punto de vista político. Esta es una cosa que tiene una historia muy larga, pero todo lo que se refiere al patrimonio histórico nunca tuvo suficiente atención por parte de las instituciones públicas. O en cuanto en algunos momentos la tuvo, pero siempre con finalidades de sacarse la foto, publicar el artículo y ya está. No vimos ninguna acción seria para defender el patrimonio histórico. Bueno, la segunda amenaza es el vandalismo, los actos vandálicos, porque luego vamos a ver a qué me refiero. Y la tercera amenaza es quizá más gorda, la del proyecto Chillida. Yo pertenezco a la coordinadora montaña de Tindaya, pero solo desde hace unos 10 años, 11 años, no más. Pero hay gente que está en la coordinadora que creó la montaña de Tindaya en los años 70, enseguida después de la publicación del artículo inicial, para proteger este bien, este patrimonio histórico de nuestra isla. Hablando de inadecuada acción política, bueno, este es un artículo publicado en el 2016 que se refiere al Ayuntamiento de Pájara, que envía una máquina para destruir un hallazgo aborigen, ahí pone aborigen, para construir un corral de cabras. Este es el nivelazo que hemos tenido, ¿no? Eso es lo que pasa. Este es otro ejemplo. No puedo usar un puntero láser porque con la tele no funciona. Pero esta estructura circular, un efequén, como
se suelen llamarla estructuras circulares, se conoce como Corral del Consejo y está en la carretera que une Vallebro con La Oliva, con la Caldereta. ¿Y qué pasa? Que al lado era el trazado original, el camino de tierra original. Cuando decidieron asfaltar y preparar la carretera, ¡tran!, hicieron esto, porque es más sencillo. Bueno, hace meses ustedes, la mayoría de ustedes, participaron en otra charla hablando sobre los soles de Tejate. Los soles de Tejate son dos, por eso se utiliza el plural. El de oeste, es decir, el de la izquierda, y el de este, el de la derecha. Esta es una foto sacada del satélite, un satélite Google, del 2011, hace 8 años, ¿no? A final del 2011, a mediados del 2011. La semana pasada saqué otra foto del mismo sol. ¿Qué es esto? Donde pueden ver que la gran mayoría de todos los muros radiales de los soles de Tejate originales ya no existen, ya se lo cambiaron. El problema aquí no es el dueño de la finca, el problema aquí es que el ayuntamiento le otorgó licencia para hacerlo. Así, estos son solamente 3 ejemplos de por qué me atrevo a subrayar que la acción política respecto de la protección del territorio, bueno, tuvo problemitas. Bueno, esta es la primera de la amenaza. ¿Qué pasó para proteger la montaña de Tindaya? Bueno, el Cabildo decidió cerrar el acceso, así que ahora hay carteles que impiden el acceso para subir a la montaña. Inicialmente se pensó de solicitar un permiso al Cabildo para subir encima. Actualmente el Cabildo no da permiso para subir a la montaña de Tindaya, es decir, es un bien que está ahí abandonado y no podemos utilizarlo. ¿Qué pasa? Bueno, es posible que por mi ligerísimo acento italiano se entienda que soy italiano. Así que si ustedes le dicen a un italiano o a un español, tú por ahí no subir, al día siguiente sube, eso seguro. Y eso pasó. Esos son ejemplos de artículos de periódicos sobre porquerías, actos de vandalismo, ¿no? Donde aquí John ama a María, no sé, cosas así. O por ejemplo aquí uno de los podomorfos directamente sacado. Así que lo que queda del patrimonio inicial de los podomorfos de Tindaya, hoy en día nadie lo sabe con certeza. Esta es la situación. Luego vamos a hablar sobre los podomorfos, pero me gustaría acabar esta primera sección rápidamente porque me sale intento pasarlo rápidamente este capítulo. La última de las amenazas desde el punto de vista de los que creen que el patrimonio histórico de un pueblo merezca ser protegido. La última y la más corta es esta: el proyecto Chillida. Seguramente muchos de ustedes saben algo sobre el proyecto Chillida, mucha gente aquí lo ha estudiado, hay algunos compañeros de la coordinadora, y vale. ¿En qué consiste? Un espacio vacío, crea un cubo vacío de 50 metros por 50 metros por 50 metros de alto, un cubo vacío, donde entran 2 chimeneas que tienen que llegar hasta la superficie para que desde ahí entre la luz del sol y de la luna.
les dejo notar que esta manchita que parece un problemito de la imagen, esta cosita aquí, es un ser humano. Estas son las proporciones. Esta es una persona y este es el espacio vacío de 50 por 50 por 50. Los que conocen la montaña de Tindaya saben que está hecha de fisuras, hay un montón de fisuras. No se trata de un bloque de granito que se puede excavar fácilmente para crear un túnel, ¿no? Es una estructura mucho más parecida a una cebolla, son capas. Así que si yo voy cortando en un determinado nivel, toda la de arriba se cae. Así que es imposible, desde el punto de vista físico, es imposible realizar, es inviable este proyecto. Los arquitectos que hicieron el estudio para ver si la obra era viable o no, son los mismos arquitectos que deberían ejecutar la obra. No sé si esto les dice algo. ¿Y qué pasa? Que al final del proyecto que ellos publican, en la última página, pone: creemos que sea posible hacerlo, pero si la montaña se cae o no, solo lo sabremos empezando a agujerear. Esto, si a ustedes les parece normal, no sé, a mí no. Yo estoy acostumbrado, cuando hago un proyecto, a estudiar los datos hasta el final, teniendo en cuenta todo lo que pueda pasar hasta el final. Por la montaña de Tindaya todo esto no pasó. ¿Por qué? Porque aquí, no sé si ustedes saben algo, les gusta algo a propósito de la historia del arte, pero, por ejemplo, Miguel Ángel, cuando veía un bloque de mármol, esta piedra blanca, ¿no?, solía ver ahí dentro la obra ya hecha, tengo solo que quitarle la piedra en exceso, ¿sabe? Para que salga el contenido que él ya veía. Chillida no era este proyecto Chillida no se pensó así. Chillida dio la vuelta al mundo buscando una montaña donde poder realizar este agujero. No vino aquí solito, fue invitado por los políticos de aquí. Luego vamos a ver el porqué. Las instituciones públicas que nos gobiernan suelen notar, esa es una maqueta que hay en la Casa Alta de Tindaya, una reproducción en escala, suelen notar que la superficie interesada al proyecto Chillida es muy chiquitita, el 0,03% de toda la estructura de la montaña. Esto es lo que dicen. Vamos a ver lo que publican ellos mismos a nivel de proyecto. A nivel de proyecto, aquí, bueno, no se lee, pero tienen ustedes aquí las dimensiones. Se habla de un túnel de casi 100 metros, alto 3 metros y largo 2,50 para llegar al cubo vacío. Y del mismo tamaño serían las dos chimeneas. ¿Por qué llamaron Chillida? Inicialmente la cosa tenía sentido, era una buena idea. ¿Por qué? Porque debido a todo el periodo de la explotación de las canteras, donde se sacaba la piedra traquita de la montaña de Tindaya para venderla para el Palacio de Justicia, aquí al lado está forrado con piedra de Tindaya. Un importante hotel de 4 estrellas en Tenerife está totalmente forrado con la piedra de la montaña de Tindaya, la traquita. Es una muy buena piedra. ¿Por qué dejaron de excavar esta cantera? Porque se dieron cuenta de que la piedra es bonita porque se oxida. Es decir, tiene algo de metales en su interior, así que con el tiempo se oxida y hace estas preciosas líneas curvadas, coloradas, fantásticas. Pero siguiendo la excavación, llegamos a capas de la piedra que no tuvieron, como no estaban expuestas al aire,
no tuvieron tiempo de oxidarse. Así que la traquite más interna no vale nada. Las canteras se cerraron también por otra historia desde el punto de vista judicial, esto lo dejamos porque sería... vale. Pero hay 4 de estas canteras, ¿no? Son 4 la cantera que rodean la montaña de Tindaya. Así que había como una cicatriz en el rostro de esta montaña. La idea inicial fue, podemos aprovechar su proyecto para adecentar esta cicatriz que tiene la montaña. Y quizá bajo este punto de vista la intención no era tan mala. Pero lo que pasa es que no se puede hacer no se puede implementar el proyecto Chillida ahí, porque la estructura, como decía, de la piedra no lo permite. Así que, ¿dónde harían esta cosita? De nada, de los 0,3, de 0,000. Esta es una imagen sacada del proyecto presentado dal estudio de los arquitectos Ordóñez, que es el hijo del arquitecto Ordóñez, que era amigo de Chillida. Chillida murió por Alzheimer hace décadas. Su amigo, el arquitecto Ordóñez, tiene ahora un hijo que es el arquitecto el que intenta ahora volver a cargar con su proyecto. Esta es la situación real. Este es el trabajo que según el proyecto debería realizarse. Fíjense en estas son vigas de acero templado que hay que añadir porque la montaña no aguantaría un cubo vacío de 50 por 50 por 50 metros. Estas salas son 20 más o menos. Imagínense ustedes 50 metros. Bueno, esta es la situación real. Vamos a verla desde otro punto de vista. Rápidamente no voy esta es la situación real, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto de Chillida? Esto es como se tocaría la estructura de la montaña. Este es el proyecto Chillida. No son mis ideas o elucubraciones. Es lo que se presentó como proyecto Chillida. Así van a destruir la montaña. Estos son los datos relativos al túnel de acceso con la dimensión 3 metros por 2 metros y medio de acceso a este hipotético cubo. Por esto mucha gente desde hace mucho tiempo está luchando para proteger a este monumento natural, porque el monumento natural ya existe en la propia montaña de Tindaya. Desde mi personal punto de vista, una vez lo escribí en un artículo, quizá algunos entre ustedes se recuerdan, a lo largo de 5 años publiqué artículos en algunas revistas locales, Mi Pueblo, El Libreto Macorero, así. Y una vez tuve ocasión de escribir en uno de estos artículos, sería esta cosa del proyecto Chillida, cómo implementar una discoteca en la Sagrada Familia para aumentar el número de turistas. ¿Pero qué sentido tiene? Si ya existe un monumento, ¿por qué tener algo que no tiene nada que ver con lo que se refiere a la cultura masique, con lo que se refiere al estudio del cielo? No tiene nada que ver con todo esto. Es como poner una discoteca en la Sagrada Familia. Por esto hay mucha gente que desde hace mucho tiempo lucha para proteger esta maravilla que tenemos. Esta es una foto del grupo Guanil, son colaboradores del grupo de la Coordinadora Montaña de Tindaya, de 1996. Hace décadas que se está luchando para proteger esta montaña, porque la gente que de verdad tiene y le importa la historia cultural de su pueblo no puede permitir que se haga esta locura
hay mucha gente, algunos de ellos conocidos o amigos, que me dicen a menudo: tú, pero esto no puedes decirlo, porque si vas a decir que el Sol de Tejate resulta destruido porque el ayuntamiento otorgó licencias para quedarse políticamente en el correcto, decimos, en el centro, mejor no decirlo que ha sido el ayuntamiento de La Oliva. Así como mejor no decirlo que el Cabildo está intentando, el propio Cabildo que nos hospita en esta ocasión, está intentando, por otro lado, seguir adelante con el proyecto Chillida. E Tindaya, pero, para que se sepa, resiste. Hay un montón de gente que sigue actuando para que se sepa que está amenazada la montaña de Tindaya por estas razones. Esto simplemente es un ejemplo. Este artículo fue publicado por el Diario de Fuerteventura en el mes de mayo, este mes de mayo. La Fundación Monumento a la Tolerancia, que tiene un nombre muy precioso, la montaña de Tindaya, busca 15.000 euros privados para continuar los estudios de viabilidad. Están buscando dinero, 15.000 euros. El alcalde de La Oliva y Marcial Morales estaban buscando 15.000 euros de dinero privado por alguien que pudiera ayudarles, pobrecitos, a seguir adelante con el proyecto, por el estudio de viabilidad. Bueno, acabo con esto, porque tengo también problemas de tensión arterial y quizás se notan, pero le dejo un par de referencias muy importantes. Esta es la primera. Salvartindaya.org es la página oficial de la coordinadora Montaña Tindaya. Ahí ustedes pueden encontrar todo lo que se refiere al proyecto Chillida, toda la documentación. Hay cajas y cajas de documentación publicada sobre, en positivo y en negativo, sobre este proyecto, que desde mi punto de vista, como yo no tengo que resultar políticamente equilibrado, es una locura, por lo que acabo de decir, no obstante la idea inicial no fuera tan mala. Pueden encontrar ahí todos los planes detallados del proyecto Chillida. La foto que le enseñé, de ahí llega, de la página salvartindaya.org, donde está publicado todo. También hay la posibilidad en esa página de descargarse un texto, un librito de unos 60-70 páginas, chiquitito, publicado por Jesús Giraldes, que explica todo el pelotazo desde el punto de vista económico que se relaciona con el proyecto Chillida de la montaña de Tindaya. La segunda referencia fundamental, importantísima, la realizaron los chavales de Despierto TV. Despierto TV son un grupo de chavales, de jóvenes periodistas que hacen periodismo de investigación. Así que estudiaron documentación a la mano, sin hacer hipótesis, sin dar juicio, sin decir nada, simplemente documentos a la mano, lo que pasó a lo largo de esta 3 o 4 décadas en la que se está hablando del proyecto Chillida. Si ustedes tienen ganas de verlo, este Despierto 04 Tindaya es un documental de unos 40 minutos que le va a explicar todo sobre el pelotazo. Ahí explica también, termino con esta pequeña nota, que los derechos de una eventual implementación del proyecto Chillida lo tiene Vittini. ¿Se acuerdan ustedes de Vittini? Él tiene los derechos sobre una eventual implementación del proyecto Chillida. Pero los políticos de aquí son tan torpes que ni lo saben. Ahí tienes toda la documentación. Si tienen curiosidad, ahí ustedes pueden encontrar todo lo que se refiere a esto.
para acabar esta sección, lo último que me gusta decir sobre esto que se refiere a las amenazas a la montaña de Tindaia es que el proyecto Chillida es la estafa más grande de Canarias en toda su historia. ¿Por qué? Porque desde cuando todo empezó se gastaron más de 30 millones de euros, no de pesetas, 30 millones de euros de dinero público, sin mover ni una piedra, solo estudio de viabilidad. ¿Vale? 30 millones de euros de nuestro y vuestro dinero. Perdón, pasamos a la segunda sección, que en este momento me interesa mucho más, que es la que se refiere al contexto en el patrimonio histórico de la montaña sagrada. Y sobre todo, nuestra misión en esta sección de la presentación será contestar a esa pregunta: ¿por qué la montaña de Tindaia es sagrada? Bueno, esto es algo muy personal. Me gusta notar que en función de dónde se mire y del momento en el año en el que se mire, la montaña cambia completamente, como si fuera un personaje, una actriz que cambia su maquillaje, ¿no?, para aparecer de una forma distinta cada vez que se le mira, ¿no? Cambia su color, pero cambia también su forma. A veces parece una pirámide, a veces parece una M, a veces parece otras cosas, ¿no? Cambia en continuación. Esto, bueno, puede que resulte algo poético, pero pónganse por un momento en la piel de los indígenas majoreros de hace siglos que veían estas características de la montaña, y muy particular, ninguna otra montaña tiene esta característica, y ya esto le confiere algo. Esta la saqué yo hace un par de semanas desde Tefía. Pueden notar que con respecto al color de las demás montañas, la montaña de Tindaia se nota, hay que notarla, hay que verla, está ahí. Y esto también, poniéndose en la piel de los antiguos habitantes de la isla, es un elemento que hay que tener en consideración. Y sigue cambiando de forma. Esta vez es un triangulito irregular. Bueno, subimos ahora unos 30-35 metros hacia la cumbre e encontraremos estructuras en piedras. Algunas de ellas se parecen mucho a los antiguos dolmen, ¿no? Son estructuras con un techo, son muy chiquititas, obviamente, pero están ahí, y que nunca se pudieron estudiar desde el punto de vista arqueológico, por cuanto dicho. Pero muchas de ellas tienen una característica importante, que se reproduce en ellas algo de curvado, algo que recuerde una estructura circular. Hay algo de un semicírculo ahí, y siempre en este tipo de estructura hay este elemento a saber cuál era su significado, pero es así. Bueno, hay otras piedras claramente trabajadas. No se conoce cuál es exactamente su función, si fuera algo a nivel funerario o si fuera algo para la observación del cielo, esto no lo sabemos. Yo me tumbé ahí una vez y ahí notan esta piedra que hay aquí en el final, un poco, para evitar que uno pueda deslizarse para la bajada, ¿no? Lo único que sé es que mirando desde ahí por la noche, el cielo a final de la primavera se ve el ocaso de Sirio. Orión, la constelación de Orión y Sirio, ¿vale?
puede que sea solo una coincidencia. Esto no lo sabemos, hasta que no se estudie formalmente, no lo sabemos. Ahora bajamos de la montaña y vamos a dar un paseo de unos, ¿qué será? 4 kilómetros, 3 kilómetros y medio, hacia la costa oeste, hacia Tenerife, así decir, hacia la Puesta del Sol. Ahí encontramos una serie de efequenes, que son estructuras en piedras hincadas. Esta es conocida como el efequén del Paso, que está en la zona del Paso, por ahí. Es una de las estructuras circulares más próxima al mar. Es una de las más occidentales. Todas estas fotos me la pasó la arqueóloga doña María Antonia Pereira Betancourt. Todas las demás llegan de la página salvartindaya.org. Estas, con respecto a los hallazgos, los yacimientos conocidos y presentes en la Carta Arqueológica de Fuerteventura, me la pasó ella. Bueno, este es el más occidental. Nos acercamos a la montaña de Tindaya, unos cuantos cientos de metros, e encontramos el bailadero de las brujas. Estoy cierto que la mayoría de ustedes ya oí hablar sobre esto, el bailadero de las brujas. Algunos conocen esta cueva como la cueva de Esquinzo, porque tiene, o la cueva de la dama, tiene 3 nombres, ¿no? Depende de quién esté hablando, en qué momento se refieren a ella con nombres distintos. Seguimos acercándonos a la montaña de Tindaya y encontramos otro efequén que oficialmente en la Carta Arqueológica de Fuerteventura se llama Efequén del Llano de Esquinzo, y así Nona Pereira lo llama, pero es conocido en la gente de ahí como Corral de la Asamblea. Tiene unas características muy importantes. El mar está aquí, la montaña de Tindaya está en esta dirección, ¿no? Hacia ustedes. Aquí hay 4 o 5 asientos, pueden notar que son como una especie de trono, ¿sabes? Algo donde alguien importante tenía que sentarse allí para hacer algo. Por eso se le llama el Corral de la Asamblea. Probablemente tenía funciones rituales, porque no se encontraron trazas de comida, ¿sabes? O hueso de cabras o cosas así. Así que probablemente su función era ritual. Por eso nos referimos a esto como Corral de la Asamblea. Nos acercamos un poquito más a la montaña de Tindaya y encontramos otro efequén, el efequén de la base, porque está a un paso de la base de la montaña de Tindaya. Miramos ahí hacia la montaña, que está a unos pocos metros, e encontramos una de las 3 fuentes que hay en la montaña, porque la montaña de Tindaya tiene 3 fuentes. Son alimentadas por agua de lluvia, no como la de la Muda, que más o menos, o como la de Tapabaire, que más o menos a lo largo de todo el año tienen agua. Esta solo se le llama fuente, pero resulta alimentada por agua de lluvia. Esta es la que se conoce como la fuente de los Negrines. Hay otro elemento que se puede ver desde Tindaya. La siguiente foto la saqué yo en noviembre de 2018, este noviembre, y es el Teide. Los vecinos de Tindaya saben que en algunos días, cuando las condiciones, cuando no haya calima, cuando las condiciones visuales sean particularmente buenas, se ve ese triangulito que es el Teide, 4.000 metros de altura, la montaña más alta de España. Bueno, tengan presente todos estos elementos con el objetivo de contestar a la pregunta: ¿por qué es sagrada? Ahora nos desplazamos, bajamos de la montaña, nos desplazamos hacia el este, la otra costa, ¿no? Hacia el África. ¿Qué encontramos? Encontramos el efequén destruido por esta gente, pero vale, que se llama Corral del Consejo,
el otro en el otro lado se conoce como Corral de la Asamblea, esto como Corral del Consejo, que con este nombre tendrá algo de ritual con respecto a un consejo, a saber si yo qué sé, de mayores o alguien que tuviera algún tipo de posibilidad de solucionar problemas de convivencia entre varias personas, pero estas son todas hipótesis, no tenemos ninguna prueba. Lo único que sabemos es que se llama Corral del Consejo. Perdón. Nos movemos un par de kilómetros más hacia el este, 1,5 kilómetros hacia el este, donde se encuentran los efequenes de Tinojai. Hay dos efequenes en Tinojai. Este es el primero, pero hay otro en el que está grabado un barco. Y sobre esto mucha gente habló desde hace décadas sobre el significado de este barco. Algunos inicialmente pensaban que esto pudiera demostrar que los magos tenían conocimiento de navegación, pero hoy sabemos que no es así, porque no se desplazaron los habitantes de una isla hacia otra isla. Lo sabemos, por cierto, porque sus culturas, sus dioses, sus tradiciones se desarrollaron de manera completamente separada. No hubo contacto entre ellos. Esto excluye que pudieran tener conocimiento de navegaciones. Así que muchos, una parte piensa que el dibujar un barco pueda significar así me trajeron aquí. En uno de este chisme me trajeron aquí, porque probablemente una de las hipótesis es que a lo largo del tiempo, en momentos distintos de la historia, los rebeldes Amasig que veían primero los griegos, luego los fenicios que fundaron Cartago, después los romanos que conquistaron todo el norte de África, y así siguiendo, toda esta gente que llegaba, ellos intentaban defenderse, y todos los grupos organizados, decimos militarmente, los rebeldes, ¿no?, se enviaban al destierro a Canarias. Con algunos de la Guardia Civil pasa lo mismo hoy en día. Bueno, en este efequén, el primero, ese de Tinojai, es famoso porque hay un podomorfo. Ahí también hay un podomorfo. Estos son solamente algunos, pocos del enorme número de yacimientos indígenas que hay aquí en la isla. Esos son solo algunos. Pero ¿por qué son importantes estos? Por esta razón, porque si ustedes lo notan, pertenece a una línea que une este con oeste, y en esta línea hay la montaña de Tindaya, ¿vale? El efequén del Paso, el Corral de la Asamblea, el Corral del Consejo, el efequén de Tinojai, y así siguiendo, hay muchísimos más. Como me dijeron que tengo una hora, no puedo extenderme demasiado sobre esto. Pero lo más curioso, entre ustedes podrán notar este puntito amarillo por aquí. Porque ese puntito amarillo por ahí indica los soles de Tejate. Hay una relación entre los soles de Tejate y la montaña sagrada de Tindaya, ¿vale? Se dibuja como una especie de triángulo, pero esas son fantasías, así que no tenemos pruebas, así que no podemos hablar de esto. Pero tengan en cuenta que la referencia son los soles de Tejate, ahí en el norte. Durante la charla que hace tiempo ustedes pudieron ver sobre los soles de Tejate, se le enseñó por parte de Carlos Vera una foto fantástica suya, la sacó él,
desde el corral de la asamblea. ¿Recuerdan uno de estos hallazgos, uno de estos yacimientos que están ahí? ¿Qué pasa? Estos son los asientos de lo que le hablaba, ¿vale? Y desde ahí, mirando la montaña de Tindaya, en el día del solsticio de invierno, se nota salir el sol justamente en uno de los picos de la montaña, como hay dos, uno y dos, ¿vale? Esto mirando la montaña desde el oeste, ¿vale? Ahora subimos a la montaña y Nona Pereira me pasó esta foto, donde se nota un marcador artificial en la que se conoce como piedra altar. El altar, todo el mundo la llama el altar, así que es un altar, aunque algunos digan que tú no puedes utilizar esta palabra porque no se sabe si era un altar, pero ese es un altar porque hay una referencia a un evento de la religión típica de todas las culturas antiguas, ¿no? El sol y la luna, ¿vale? Hay una referencia muy importante. No casualmente María Antonia Pereira me pasó esta foto, porque demuestra que ellos tenían cierta sensibilidad sobre estos asuntos, la posición de los astros en los solsticios y equinoccios. No sé si ahora esto va a funcionar. No lo sé. Si no salgo y se lo enseño de otra manera. Pero desde otro punto de vista, desde Vallebrón, se puede ver el mismo día, a ver si consigo hacerlo funcionar este tío. Parece que no. Bueno, se nota el solsticio, en el día del solsticio de invierno, la montaña de Tindaya, o mejor dicho, el frontón del medio, que es una de las montañas que está hacia el este, dibujar su sombra precisamente, y luego le voy a enseñar el vídeo, precisamente coincide con la montaña de Tindaya. A ver si lo consigo, Sí, esto puede. Como pueden notar, el sol visto para el otro lado corresponde con ese pico. Y esperando unos cuantos minutos, se nota la sombra del frontón del medio dibujar precisamente el contorno en el solsticio de invierno. Pónganse ustedes en la piel de gente que tenía esta cultura muy estrecha con respecto al sol, a los solsticios. Son épocas del año que podían regular todas las funciones relacionadas con las cultivaciones, cuándo sembrar, cuándo recoger, ¿sabes? Son cosas fundamentales para ellos. Este es un proceso que dura más o menos una media hora. Este vídeo lo aceleré, eso también lo saqué el 21 de diciembre de 2018. Y nada, para darle una idea de qué podía pensar un mago viendo esto en el día del solsticio. Eso es algo mágico, ¿no? Es una coincidencia natural. Nadie hizo nada para... se lo vuelvo a poner. Nadie hizo nada para que funcione así, pero funciona así. Yo lo veo e imagino, tiene que existir algún tipo de magia relacionada con esta montaña, ¿no? Es lo que pensaría alguien en estas condiciones culturales e históricas. Hablamos de
hace unos 1500 años, por lo menos aquí en Fuerteventura. Bueno, la montaña esa, el frontón del medio, está precisamente al otro lado, hacia Vallebrón, y proyecta su sombra. Es una maravilla esto. Yo se lo enseñé a María, la tía del bar de mi pueblo, que no lo sabía. Su hija tiene dos maravillosas hijas, ninguna de las dos sabía que esto pasa en el solsticio de invierno. Y esto, desde mi punto de vista, no puede ser. Ustedes tienen un patrimonio precioso, pero precioso, que debería utilizarse, por lo menos conocerse, para que no vaya desperdiciado en bobadas de 80, 90, 100 millones de euros de algún petrolero de Arabia Saudí. ¿Ah? Esta es mi personal opinión, pero bueno, que soy un poco torpe, ustedes ya lo pillaron, eso, así que me caí. Es una lástima que todo esto no se conozca. Vamos, senador. Bien. Entonces, ¿dónde estamos? Al solsticio de invierno, es decir, por aquí. ¿Recuerdan cuando vieron la presentación sobre los soles de Tejate? Le voy a subrayar solamente dos cositas. Esto se refiere al sol de oeste, el que está en mejor estado de conservación. El otro ya se lo cargaron, pero esto todavía se puede notar. Bueno, notar, el acceso a esta zona está prohibido porque es una finca privada, así que si ustedes se acercan, el tío les suelta los perros, se lo digo, así que no se acerquen. Pero ¿qué pasa? Que uno de los pasillos del sol de oeste apunta directamente a la montaña de Tindaya. ¿Se acuerdan la imagen anterior donde el puntito amarillo arriba tenía una relación con la montaña de Tindaya? Es esta. La segunda cosa que me gustaría subrayar es esta estrella, Fomalhaut. Así como creo se pronuncia en castellano, no tengo seguridad de esto, pero me parece Fomalhaut. ¿Por qué? Porque a esta estrella se refiere Juan Antonio Belmonte en una famosa publicación sobre Tindaya, de la cual vamos a hablar en pocos segundos. Volvemos a María Antonia Pereira. También esta foto, fantástica, preciosa, la saqué desde la página web salvartindaya.org, la página de la Coordinadora Montaña Tindaya. Ahí hay un montón de informaciones para todos los gustos. Sí. ¿Qué dice Nona Pereira cuando habla de la montaña de Tindaya? Que no solamente por lo que se refiere a la montaña de Tindaya, sino que a todo lo que tenga cierta verticalidad, a todas las montañas, ¿no?, a lo largo del planeta, por diferentes culturas, la montaña es algo que de alguna forma relaciona la tierra con el cielo. Es una especie de conexión entre el cielo y la tierra. En particular, los antiguos definían esto, el axis mundi, es el eje del planeta, como si fuera el eje del planeta que nos une a los dioses. Ya solamente la montaña por ser montaña. Pero ¿qué pasa? Que algunos se refieren a ellos como sacerdotes. El término es un poco ambiguo, pero otros lo definen chamanes. Pero vale.
la referencia de los pueblos por lo que se refiere a la religión, ¿no?, en las antiguas culturas, y la de los majos es una de estas. Lo sabemos porque Torriani, el historiador, cuando relaciona sobre lo que hacían y cómo lo hacían, explica este proceso. Lo sabemos, por cierto. Pasaba esto que no solamente aquí en Tindaya, no solamente en Fuerteventura, en mucha cultura antigua, esta gente, que yo me voy a referir a ellos como chamanes, pero tengan ustedes en cuenta que es un término impropio, los referentes de la religión, decimos, asumían cierta sustancia naturales. Hay una planta que crece aquí en los barrancos que tiene propiedades tóxicas, que si ustedes toman una hoja de esta, masticándola un poco, empiezan a ver San José en el windsurf, da alucinaciones y cosas de ese tipo. Bueno, ellos alcanzaban este estado alterado de conciencia, y según estas antiguas religiones, el estado alterado de conciencia permitía al chamán esto: pasar la sutil membrana que divide los dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los antepasados. Los antepasados se reúnen a los dioses, así que la membrana separa el mundo de los vivos y el mundo de los dioses. Aquí no estamos hablando de ciencia, aquí estamos hablando de interpretación de hechos conocidos, ¿no? Pero son interpretaciones. Esta en particular me la pasó Nona Pereira. En sus charlas ella siempre explica esto así: el papel del chamán era el de poder comunicar con el otro lado, sea lo que sea, pero con el otro lado. Bueno, por todo lo que hemos dicho y visto hasta ahora, con respecto al contexto, dónde está la montaña, qué hay a su izquierda, qué hay a su derecha, no suele dejar y todo ese lío, ¿no?, en función de esto, ya probablemente ustedes pueden entender que la montaña de Tindaya no es sagrada porque ahí hay los podomorfos. No, nada de todo esto. La montaña de Tindaya no es sagrada porque ahí hay los podomorfos. Es precisamente al revés. Es que ellos ahí grabaron los podomorfos porque la montaña es sagrada de por sí. Porque veían salir la sombra de la montaña, porque veían el sol en el día del solsticio, porque se reunían en el corral de la asamblea para discutir sus cosas. Así que una posible respuesta, la mía personal, a esta pregunta es que la montaña es sagrada, la montaña de Tindaya no es sagrada porque ahí grabaron los podomorfos. Es que ahí grabaron los podomorfos porque la montaña es sagrada, de por sí. Por esto hay que protegerla, porque de por sí tiene un valor, un alto valor desde el punto de vista, déjenme definirlos, emocionales. Desde el punto de vista, nada de emocional, muy técnico, hay funcionarias del Cabildo que en su tableta, cuando van dando vuelta por ahí, una o dos veces por ciclo, porque no se le nota muy a menudo por ahí, pero tienen grabados y geolocalizados 213 grabados podomorfos. Son 213. Esto era lo que se contabilizaron en su momento. Nadie hoy en día sabe cuántos quedan. Y ahora voy a explicarle el porqué. No solamente por el vandalismo, no solamente por esto se pierde, se está perdiendo este patrimonio. No solamente por el vandalismo, no solamente por lo malo político, también por algo físico, que ahora vamos a ver. Estos podomorfos, la mayoría de ellos, están orientados hacia el oeste, en un ángulo entre el oeste y el suroeste.
fácilmente se puede entender que esto se refiere a la puesta del sol, porque ahí se pone el sol entre oeste y suroeste en función del momento del año, ¿no? Entre el solsticio de invierno y el de verano. Bueno, también tengan en cuenta que desde ahí hay algunos de los grabados que están orientados hacia el Teide, tiene otra clase de leyenda que lo acompaña, que a lo largo del tiempo se desarrollaron. Disculpen. Hay otros que están orientados hacia, bueno, la luna, algunas fases lunares, algunos momentos del ciclo lunar y también algunas estrellas. Pero vamos a ver estos podomorfos. Se trata de esto. Utilizaban ellos dos técnicas para realizar podomorfo. Una de picado y una de grabado. O lo picaban o lo grababan. En función del contexto probablemente. Pueden notar ustedes que ¿dónde se grababan? En la superficie externa de la roca, de la piedra, que es una capa muy finita, muy sutil, muy fina, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa? Que la mayoría de estas fotos se sacan por la noche. Y ahora les explicaré por qué. Y esto es el problema de los grabados podomorfos. Estos, por ejemplo, otra imagen fantástica siempre de la página web salvartindaya.org. Estos son los podomorfos, ¿no? Prácticamente, ¿cómo lo hacían? Dibujaban una especie de rectángulo alrededor del pie y después le añadían los dedos. Y después le añadían los 5 dedos. Así que hay algunos de ellos muy curiosos porque tienen dedo de casi medio metro. Son muy curiosos esta cosa. Bueno, estos se graban o se pican en la superficie externa de la roca. Hay algunos de ellos, esto se hicieron por picado, en paredes verticales. No sabemos cuál pudiera ser su sentido, ¿no? Hay hipótesis sobre esto. Pero miren qué pasa. Por ejemplo, estos podomorfos ya perdieron los dedos. Esta sutil, esta fina, capa finita, superficial de la piedra, ya se expuesta simplemente a los agentes atmosféricos, al sol, a la lluvia, al viento, se rompieron. Y a los turistas se rompieron. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estos, pueden notar ustedes que la foto es tomada recientemente de cierta manera, con cierto ángulo. Porque la mayoría de estos podomorfos resultan totalmente invisibles bajo la luz del sol. Así que, sin mal rollo, simplemente así por curiosidad, alguien va dando un paseo ahí para buscar a los podomorfos, no los ve y destruye para siempre un tesoro precioso. Esta es la razón por la que desde hace décadas estamos solicitando al Cabildo que ponga en marcha, y cada vez un mes antes de las elecciones nos dicen que sí y luego no lo hacen, que ponga en marcha un servicio para que un guía pueda acompañar al turista para enseñarles las cosas y sobre todo decirle dónde puede pasar y dónde no tiene que pasar para no destruir algo precioso. Esta es la razón por la que también muchos de estos ya no existen. Porque el turista, repito, sin mal rollo, ¿no? Pero va ahí andando con sus zapatillos de montaña y rompe esta sutil capa, esta capa finita, donde se grabaron los podomorfos, que resultan invisibles, la mayoría de ellos, bajo la luz del sol. Por esto se saca la foto de noche,
porque con una luz que tenga cierta angulación se puede evidenciar, se puede hacer resaltar su profundidad. Vale. Este es otro ejemplo. Solamente desde cierto ángulo se pueden ver. Pueden notar, no sé si se nota suficientemente, si hay suficiente resolución. Notan esta línea. Este podomorfo tiene unos dedos de casi 40 centímetros. A saber por qué. No nos dejan estudiarla. Volvemos a los podomorfos. Esta también llega de un estudio de Juan Antonio Belmonte y Nona Pereira. La mayoría de los podomorfos tienen una orientación. Esta orientación se expresa en ángulo, en grados, ¿no? Y se refiere a ellos como azimut, ¿no? Un cierto ángulo. Pueden notar que la mayoría de ellos están entre los 200 y los 270 grados, es decir, oeste y suroeste. La mayoría de ellos, pero hay también otros que tienen otras orientaciones. Vamos a verlo con un poquito más de resolución, para que se pueda notar a qué apuntan estos podomorfos. Apuntan a la parada mayor lunar, muchos de ellos, a la parada menor lunar, al solsticio de invierno y al Teide, la mayoría de ellos. ¿Vale? Dámosle una representación un poquito más matemática, a mí me gusta la matemática, bajo esta forma. Estas son las orientaciones distribuidas en una circunferencia de los gravatopodomorfos. La mayoría de ellos se refieren al Teide, se refiere a Gran Canaria, la parada menor, la parada mayor, y sobre todo Fomalhaut, esa estrella de la que le hablé antes, que ahora vamos a ver qué significa. Otros se refieren al este, es decir, ustedes saben que una estrella tiene, o un astro en general, el Sol y la Luna, tienen un orto y un ocaso, donde salen y donde se ponen. Esto hacia este corresponde a la zona del orto, donde sale la estrella o la Luna o el Sol. También hay una línea que una corresponde a la parada lunar mayor, vale, pero esta otra es muy importante, porque se refiere al orto ilíaco de una estrella en particular que luego vamos a ver. Ustedes ya han visto este tema de orto ilíaco en la charla sobre los soles de Tindaya, así que no voy a repetir nada. Pero que se sepa que hay algunos podomorfos que apuntan a eventos astronómicos importantes para determinar el momento del año, cuándo sembrar, cuándo organizar la cosecha y así siguiendo. Vale. Los dos, María Antonia Pereira y Juan Antonio Belmonte, analizaron en una de sus publicaciones todos estos datos y apuntan que los bereberes de la camilla argentina interpretaban las Pléyades como el punto de la inmortalidad. Añadimos otro elemento. El orto ilíaco de muchas estrellas, a lo largo de muchas culturas en muchos lugares del planeta, tienen un sentido muy particular. Por ejemplo, los egipcios utilizaban el orto ilíaco de Sirio para saber cuándo el Nilo iba a fecundar la tierra, ¿no? Cuando salía desde su cauce. Y esto estaba anunciado por el orto ilíaco de la estrella Sirio. Así que a lo largo del tiempo todas estas culturas siempre han mirado hacia el cielo. Otro elemento, esto a mí me intriga de una manera.
la estrella Fomalhaut. ¿Qué dice Juan Antonio Belmonte? Dice que, no sé si ustedes lo saben, hay un programa de ordenador, un software, que se utiliza para simular cómo estaban las estrellas, yo que sé, hace 3.000 años, hace 4.000 años, se puede ir adelante y atrás en el tiempo sin limitaciones. Y ese software ese programa tiene un tipo de nomenclatura que se refiere a la nomenclatura egipcia, como los antiguos egipcios llamaban las estrellas. Hay una de estas constelaciones que los egipcios llamaban Surt. Saben ustedes que los egipcios no tenían vocales, solo consonantes, así que en función de cómo se vocalice cambia el sentido de la palabra. SRT, Surt. Esa estrella, que quiere decir oveja, esta constelación, mejor dicho, que tiene forma de rombo, que ellos llamaban oveja, enseguida encima de ellas se encuentra la estrella Fomalhaut, esa famosa estrella Fomalhaut que encontramos en los podomorfos de Tindaya, en los soles de Tejade y a saber dónde más. ¿Por qué? Porque, discúlpenme ustedes el término, pero está precisamente encima de la oveja. Los egipcios tenían un dios carnero, que está encima de la oveja, y se conoce como Amón. Así que Juan Antonio Belmonte supone que hubo algún tipo de comunicación cultural entre los bereberes del norte de África y los egipcios a lo largo del tiempo, así que entraron en contacto de alguna forma, se hablaron de alguna forma, algo pasó de una cultura a la otra, y puede que la estrella Fomalhaut según su hipótesis, sea uno de estos signos que demuestran la comunicación entre estas culturas. Volvemos a los datos concretos. Este es otro gráfico publicado en el mismo artículo. Esta es una distribución de la lluvia en función de los meses. Ellos sabían, en función de los eventos astronómicos, cuando más o menos en febrero, más o menos a final de octubre y noviembre se acercaba el periodo de la lluvia. Ellos no tenían tenían un calendario, y eso poco lo saben, pero no tenían un calendario como el nuestro, con los nombres de los meses. Se referían a las posiciones de luna y sol y algunas estrellas. Pero esta es la distribución que ellos, aunque sin saberlo, pero tenían en cuenta, y se refiere al equinoccio de primavera, al solsticio de verano, al equinoccio de otoño y al solsticio de invierno. Esto le decía cuando iba a llegar la lluvia, que era fundamental para sobrevivir antes de que llegara el consorcio de agua. Empezamos a hablar de la tercera y última parte de esta charla, lo que se refiere a las leyendas. Esto me gusta subrayarlo porque es una idea que José Farrugia, un historiador, no sé cuántos de ustedes le conocen, es un historiador muy famoso y enseña en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Hay que entender qué quiere decir bruja y hay que entender el contexto. Cuando se empieza a hablar de brujas, enseguida después de cuando llegan los conquistadores. ¿Por qué? Porque el monje, cuando ve una mujer bailar, esa es una bruja, porque no está en casa a hacer su cosa. Puede que el término bruja fuera una deformación de una manera, de un comportamiento de las mujeres isleñas diferente de lo que ellos conocían, ¿no? De una realidad católica, cristiana, eso.
Entonces puede que la palabra brujas, las historias de las brujas, en realidad solo fuera relacionada con algo que ellos no sabían cómo definir, pero pensaban que fuera algo malo, una bruja. Luego voy a explicarle por qué digo esto, a pesar de que esta es una hipótesis que ha publicado José Farrugia. Bueno, un ejemplo, lo que antes hemos visto la foto, ¿no?, de la cueva esa, el bailadero de las brujas. Uno de los trabajos que hizo Nona Pereira, que a mí más me encanta, se publicó a final de los años 80. ¿Y qué hizo? De los años 90, perdón. ¿Qué hizo Nona Pereira? Se fue andando en todos los pueblos alrededor de la montaña de Tindaya, entrevistando a los mayores. Y le preguntaba, ¿pero qué le decía a su abuelo a propósito de la montaña de Tindaya? Y publicó un librito de unas pocas páginas con todos estos relatos de los mayores de los años 90 sobre la montaña de Tindaya. Algunos de ellos relatan que su abuelo le dijo que iba ahí para aprender a bailar. Por eso el bailadero de las brujas, ¿no? A bailar. Pero teniendo en cuenta la estructura del lenguaje de un señor mayor de hace 80 años, ese bailar puede que se refiera a otra cosa. Porque otros explícitamente dicen en estas entrevistas que ahí había rituales de tipo sexual. No sabemos qué quiere decir, pero puede que la idea de bruja esté relacionado simplemente con esta forma de verlo por parte de los monjes. No sé si consigo. Bueno, esta es una de la categoría de las leyendas sobre Tindaya, las brujas. Hay otro tipo de categoría que se refiere a las muchas ruinas que hay alrededor de la montaña, y no solamente alrededor de la montaña. También en otras culturas antiguas se habla de esto, ¿no?, de la puerta como acceso a otra realidad. Prácticamente estas leyendas sostienen que pasando a través de una de estas puertas se pueda acceder a una realidad diferente, ver el pasado, ver el futuro, algo de este tipo, ¿no? Es algo muy enraizado en muchas culturas antiguas, pasar a través de una puerta. Esa es otra clase de leyendas. Y luego hay otras leyendas que se refieren a algunos edificios característicos de los sitios de los cuales estamos hablando. Por ejemplo, a propósito de Tindaya, la Casa Alta de Tindaya. Probablemente ustedes ya lo han pillado. El políticamente equilibrado a mí no me gusta. Yo quiero decir en lo que creo, ¿no? Pero hoy en día la Casa Alta de Tindaya, después de la última reforma, está totalmente prostituida al proyecto Chillida. Tú entras ahí y solo encuentras Chillida, esto es el proyecto, esto, mira, no pasa nada, solo 0,03% del... Eso es... lo que pasa. ¿Por qué es una lástima, una profunda lástima? Porque la propia Casa Alta de Tindaya tiene sus leyendas. Hubiera sido una estupenda ocasión para poner en marcha un centro de interpretación sobre la cultura de los majos, sobre el sentido que tiene la montaña de Tindaya, sobre todo este tipo de cosas. Pero en lugar de esto, la dejaron ir así, vendida por poco dinero a esta farsa del proyecto Chillida. ¿Por qué digo que
hay algunas de estas leyendas que se refieren a la Casa Alta de Tindaya. Bueno, simplemente por esto, para terminar esta presentación, así como lo hemos empezado hablando de la publicación de Pedro Carreño, hay otra leyenda en particular que se refiere a la Casa Alta de Tindaya y las brujas, que se refiere precisamente a esto. Ahí intenté sintetizarlo, pero me gustaría, si ustedes me lo permiten, leer un trocetito de esta leyenda que tengo el honor de conocer porque Pedro me la hizo leer. Y salto una parte para no tomar demasiado tiempo y le voy a leer algo de esta leyenda. Según la leyenda, la montaña de Tindaya es por excelencia un lugar donde moraban las brujas desde las más antiguas noches de los tiempos, desde que los magos realizaran sus rituales en la cima de la misma, donde lo mágico unido a lo divino diera vida a tantas y tantas historias que recorrían los caminos de un pueblo, cuyas casas, construidas con barro y piedra de sus entrañas, quedaban mimetizadas sobre el lomo que todo lo dominaba, y que receloso miraba un único sitio, a la cima de la montaña de Tindaya, porque de ahí venía lo bueno y lo malo, lo misterioso y lo prodigioso, las lluvias que daban la vida y la muerte, siempre el siglo eterno de la vida y de la muerte. Desde allá arriba de la montaña bajaban las brujas, aprovechando la oscuridad de la noche para dilucidar en los asuntos terrenales. Yo esta frase de para dilucidar es una manera muy delicada para decir qué pasaba por ahí. Las brujas aprovechando la oscuridad de la noche para dilucidar en los asuntos terrenales, porque ellas eran las que regían todo el devenir del pueblo de Tindaya, y según la leyenda, cuando el sol salía, todas las que aún andaban por el pueblo se guarecían en la Casa Alta y ahí moraban. Por eso, la Casa Alta de Tindaya, según se cuenta, desde que se construyó, siempre estuvo habitada por estos seres. Y dice la leyenda que para conseguirlo se valieron de sus argucias, convenciendo a su dueño a que subiera hasta lo alto de la montaña de la Muda, porque desde ahí podía ver mejor la magnitud de su recién terminada obra, que por su grandiosidad sobresalía de manera maravillosa de todas las demás construcciones del pueblo. Y así lo hizo. Dejándose llevar por ellas y por su cada vez más creciente vanidad, subió hasta lo alto de la montaña para contemplarla. Tan alucinado quedó de tanta majestuosidad creada por él, que no recabó de la presencia de las brujas, que le empujaron montaña abajo, pereciendo casi de inmediato. Esta victoria, se dice, fue celebrada del valedero de las brujas, que está junto a la montaña y cuya presencia es notada por las corrientes de aire que fluyen y que se dice son almas atrapadas que en danza giran en torno a las de las hechiceras. Y desde ese día en la casa solo moran ellas, y todo el pueblo supo, además, que desde aquel preciso momento sus almas también pertenecen a las noches de las brujas. Es preciosa, a mí me encantó. Bueno, Yo soy gallega y las brujas gallegas tienen otro significado aparte de ese territorio. Bueno, No sé, pero lo mando por escrito, porque lo tengo por escrito todo el detalle, muy complicado. muy interesante. Luego voy a preguntarle algo. Sí. Bueno, hay otra gente que tiene muy claro que la montaña de Tindaya hay que protegerla.
30 millones de euros. El Colorado, ¿ves? El centro. Que gracias al cielo no soy el único. Hay otros, por ejemplo, esto es del 2002, hace 17 años. Que ya borraron bastante nuestra identidad canaria. Y por una vez no lo dije, no lo dice un italiano de fuera. Bueno, en el 2016, lo último que le enseño, bueno, penúltimo, en el 2016 tuve una idea. Le pedí a un querido amigo que sabe manejar muy bien los drones, le pedí grabar esto. La idea fue, dibujamos un podomorfo, así. No se puede subir a la montaña, pusieron ese cartel, vale, dibujamos nosotros un podomorfo hecho de personas. Quizá algunos de ustedes participaron en esto hace 3 años. ...2016... un podomorfo hecho de personas. La canción en el fondo es de Amor Reggae y tiene un estribillo muy simpático. Ya no me la toque, no vaya a bajar el chamán que te agarre del cogote. Bueno, lo corto. Bueno, para acabar, lo que me gustaría decir al final de esta presentación, hay que hablar años sobre todo esto, pero les repito la referencia, salvartindaya.org y Despierto TV. Estos dos son puntos básicos. Pero lo que quiero decir personalmente, en lo que yo creo, es que proteger el patrimonio histórico de un pueblo es defender su alma. Yo entiendo que existan cosas, vale, pero no me parece
todo, disfrazarse de canario en la noche de los bailes de Taifa. Porque el problema es ser canario todos los demás 364 días del año para proteger esta tierra. No es algo fácil, porque se trata de luchar. Luchar no quiere decir tomar la calle, hacer el loco y hacer cosas. Quiere decir transmitir estos valores a todo lo que se conozca por la importancia que tiene. Entonces, por eso es difícil, porque se trata de luchar. Pero merece la pena luchar por esto, porque vamos a defender nuestras almas. Vuestros ancestros son los que animan esta tierra. Y desde mi punto de vista se merecen mucho más respeto de lo que hasta la fecha se le dio. Y bueno, nada más. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gianfranco, por esta magnífica exposición, por este gran interés en luchar por ese patrimonio y, como has dicho, que has tenido que incluir en muchos datos, muchas cosas, quizá hablemos de la segunda parte. Esta tarde, nuestra Asociación Cultural Europea quiere agradecerte este paso con esta charla en esta tarde, con un pequeñito detalle con el logo de la asociación. Muchas gracias. Bueno, les volvemos a convocar aquí para el día 19 de julio. El día 19 de julio tendremos una charla por el biólogo Manuel Carrillo, que es el director de Canarias Conservación.